8 de la noche con 1 minuto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Yo soy Armando Godoy y hoy vamos a estar conversando con la ministra de Cultura, Suezi Callejas, a quien le damos, bueno, ya le dimos la bienvenida. Qué gusto nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada y, por supuesto, de participar en el noticiero, que es el Noticiero del Salvador, una nueva opción y, obviamente, para los salvadoreños. Por supuesto. Bueno, y para los salvadoreños también son los teatros, ¿no? Y es toda la estrategia cultural que está impulsando ministra. Pero quizás conocer, supimos que el pasado fin de semana el Ministerio de Cultura reanudó ya operaciones en los teatros nacionales luego de toda la situación de la pandemia. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los salvadoreños? ¿Están visitando los teatros? ¿Están cumpliendo las medidas sanitarias? Sí, de hecho yo tengo que felicitar a toda la población salvadoreña que se acercó el fin de semana pasado a los teatros y de hecho hoy recién salen de un concierto de la Orquesta Sinfónica del Salvador ahí en el foyer del Teatro Nacional, y también estábamos en Santa Ana con el Ballet Folclórico Nacional, y la mayoría de los asistentes han sido... No, la mayoría no, todos los asistentes han sido realmente muy amables en acatar todas las medidas de bioseguridad, todos con su mascarilla, todos con el alcohol gel, todos apoyando el distanciamiento social sin ningún problema, reservando sus entradas y, por supuesto, disfrutando la agenda cultural que se está ofreciendo. Como saben, el sector cultural fue uno de los primeros golpeados junto al sector turístico, ¿verdad? En la cuarentena fueron los primeros que tuvieron que cancelar todos sus contratos, sus espectáculos, y por tanto hubo grandes problemas durante todo el tiempo de emergencia, sobre todo en los momentos de cuarentena completa y obligatoria. Pero bueno, como Ministerio de Cultura pudimos acercarnos a ellos, apoyarles tanto desde el inicio con el despacho de la primera dama junto a Bienestar Social. Pudimos entregar alimentos, luego también los incluimos en el bono de atención temprana. Pudimos integrar a más de 8,000 familias en este bono. Al día de hoy seguimos repartiendo alimentos, paquetes de alimentos. Ya llevamos casi 20,000 paquetes de alimentos. ¿Está apoyando directamente Sí. el Ministerio de Cultura? Nosotros, además de apoyar el reparto nacional junto al Ministerio de Gobernación, el paquete de emergencia, además nosotros nos encargamos de repartir a nuestra población especial, que en este caso son los trabajadores del arte y la cultura, pero también las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que obviamente se han visto muy golpeadas y que durante muchos años han sido ignoradas, y que, bueno, al no tener un censo que nos dé exactamente el dato de cuántas personas hay de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, cuántos artistas y trabajadores de la cultura tenemos, pues obviamente la pandemia representó un reto, pero hemos podido entablar comunicación con ellos y apoyarles. ¿Cree que va a costar reactivar nuevamente el tema cultural, es decir, la apertura de espacios culturales para la gente? Porque me imagino yo que hay todavía un poquito de temor de la gente de salir y de estar como prefiero mejor ir del trabajo a la casa y respetar todavía las medidas, y esto incluye quedarme en casa. ¿Será que va a costar reactivar nuevamente los espacios culturales? Según los números que nos están lanzando los teatros nacionales en este momento, probablemente no, pero sí es necesario hacerlo por fases, ¿verdad? En este momento nosotros nos encontramos en la fase 1 de la reapertura de la agenda cultural. Eso implica que estamos trabajando al 50% de la capacidad máxima de nuestros teatros. Mañana abrimos parques nacionales. Abrimos Abururá, abrimos Parque Infantil, abrimos también el Zoológico Nacional, que, como bien saben, por supuesto hay un proyecto que sigue en pie para trasladar a estos animales a una reserva natural y que tengan una mejor calidad de vida, pero el Parque Nacional hoy por hoy, y debido también a la pandemia y a la emergencia sanitaria, pues los planes se han trasladado para el próximo año. Pero eso no quiere decir que no tengamos que abrirlo a la población en este momento. Y también mañana ya se abren museos nacionales, el Regional de Oriente y el Regional de Occidente. Sobre todo el comportamiento, digamos, el Teatro de San Salvador y los espacios culturales en San Salvador llevan el número 1 en asistencia, pero tiene todo el sentido del mundo porque en el área metropolitana es donde más salvadoreños vivimos, ¿verdad? ¿Cuál será el protocolo, ministra? ¿Se va a permitir la mitad de las personas dentro de los recintos, o cómo se va a manejar todo el protocolo para garantizar que los salvadoreños
uno, respeten y dos, no haya algún contagio. Estamos trabajando, por supuesto, con el 50% de la capacidad máxima de cada lugar. Por ejemplo, si en el Teatro Nacional de San Salvador caben 500 personas como aforo máximo, estamos hablando que hoy por hoy estamos trabajando solamente con 250 butacas disponibles para el público. Se hace una reserva vía Market SV, www.market.gov.sb, que es una gran innovación de parte de Correos del Salvador. Ahí ahí vendemos ya las entradas, pero octubre se decidió que, como sabemos que la población salvadoreña en general ha sido golpeada por la emergencia, pues se decidió que octubre iba a ser una reapertura gratuita en todos nuestros espacios, pero implica que se requiere la reserva. Si usted no reservó el espacio, lastimosamente no podemos dejarle entrar, y el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios, también el uso del alcohol gel al entrar, la toma de temperatura. Si usted tiene una temperatura elevada, lastimosamente no lo podremos dejar entrar por respeto a usted, su familia y por supuesto toda la demás población que está visitando los espacios. En este momento no hemos tenido ningún tipo de contagio, ni aviso, ni emergencia, pero estamos preparados con los protocolos también que nos ha trasladado ya el Ministerio de Salud para poder intervenir en el momento que sea necesario. ¿Se tiene un censo, ministra, de los artistas que han sido afectados en esta pandemia y que obviamente ya usted dijo anteriormente, se han hecho varios esfuerzos para precisamente garantizar que ellos estén tranquilos y que se les estén dando las condiciones para poder realizarse? No hay un censo de la afectación. El país lastimosamente no tiene una cuenta satélite de la cultura, que sería el mecanismo país para poder medir cuánto teníamos de ingreso, por ejemplo, de toda la industria creativa, de toda la industria naranja, así conocida, antes de la pandemia, en febrero 2020, y cuánto teníamos en el pico de la pandemia y cuánto tenemos ahora, por ejemplo. No hay una medición exacta. De hecho, nosotros ahora a finales de octubre, principios de noviembre, se va a lanzar la primera convocatoria para el Registro Nacional de Artistas. Cabe mencionar, no existe. Cabe mencionar que la Ley de Cultura lo mandaba a crear en 2016, en agosto de 2016, que se publica la Ley de Cultura, da 90 días para que se inicien las gestiones. Obviamente nunca se iniciaron y nosotros recibimos el Ministerio de Cultura sin ningún registro nacional de artistas, pero bueno, se va a hacer este año. Estamos calculando que se podrán registrar entre 40 o 50 mil artistas y trabajadores de la cultura, y también tenemos ahí que hacer una diferencia entre los que se autodeterminan artistas pero no viven del trabajo cultural y aquellos que viven directamente del trabajo cultural como actividad económica primordial. ¿Cómo van a lograr medir eso, ministra? Me llama mucho la atención. Con los datos que vamos a recabar. Obviamente se va a llenar una ficha, no va a ser perfecta esta medición, pero al menos nos van a dar datos un poco más claves que podemos compartir también con la Dirección de Estadísticas y Censos, y esto también va a ser un soporte, digamos, por lo menos vamos a tener la línea base para cuando ya se lance el próximo censo nacional, con el que sí ya crearemos la cuenta satélite para la cultura, apoyados de los indicadores que se pongan en el censo, con el Ministerio de Economía y por supuesto el Banco Central de Reserva, porque esto es algo importante. Es el Banco Central el que tiene la medición de las cuentas nacionales, ¿verdad? El café, la agricultura tienen medidas nacionales, cuánto entra, las importaciones, las exportaciones. Estos números son importantes porque nos dicen macroeconómicamente cómo se mueve y cómo se comporta la actividad económica. No es cierto que la cultura no mueve dinero. Lo que sí es cierto es que no está visibilizado hoy por hoy en las cuentas nacionales. Cuando tú vas a hacer tu declaración de renta, por ejemplo, no hay manera de poder tener una opción de invertir en algún rubro cultural, en cine, por ejemplo, en los teatros nacionales, porque no está visibilizado como tal. Ministra, me llama mucho la atención que actualmente los parques están cerrados, no se han abierto. ¿Por qué dejarlo de última opción cuando vemos que hay discotecas abiertas, que hay bares abiertos, que hay cines abiertos, entre otros atractivos de esparcimiento? ¿Por qué de último los parques? ¿Por qué darle poca prioridad a los parques? De hecho, no son los últimos en abrir, somos los segundos en abrir los parques. Primero abrimos los teatros nacionales porque son espacios cerrados en los que podemos controlar el protocolo.
En un espacio abierto, obviamente el protocolo es un poco menos Pero en controlable. comparación a las discotecas y la vida nocturna, ¿no? A eso me refería precisamente. En verdad, nosotros somos el gobierno de El Salvador. Nosotros no podemos asumir que simplemente fue un error no tener todos los protocolos listos, no tener todo el personal listo. Nosotros debemos hacernos responsables por cualquier persona que sea infectada en un espacio público, ¿no? Por eso nosotros somos el gobierno, somos el Ministerio de Cultura. Entonces creo que no era posible abrir sin estar realmente seguros que podíamos dar el mejor servicio posible a la población. Tenemos los protocolos de bioseguridad, tenemos el personal capacitado, tenemos el apoyo de los ministerios de salud, de trabajo, de turismo también. Estamos conectados, estamos coordinados y esa coordinación llevó tiempo. ¿Qué espacios van a continuar cerrados en esta pandemia? En este momento continuará cerrado el Teatro Presidente porque se están realizando obras que debido a la pandemia tuvieron que parar y por eso no se han terminado. Seguirá cerrado el Museo Nacional de Antropología debido también a la construcción del Hospital El Salvador, que afecta bastante la estructura, el famoso MUNA, sí, que está frente a lo que era CIFCO, ahora el Hospital El Salvador. Y por el momento, debido a obras de rehabilitación, también está cerrado Joya de Serén, que como todos saben es Patrimonio de la Humanidad, reconocido por UNESCO como tal, el único patrimonio en El Salvador, pero tenemos varios en lista que podemos trabajar. Estos seguirán cerrados más o menos hasta diciembre de este año, y el teatro sí hasta el próximo año, y el MUNA seguirá cerrado hasta que entreguen las obras del anexo del Hospital El Salvador. ¿Qué trabajos están haciendo específicamente en estos dos lugares que usted mencionaba? Tanto la Biblioteca Nacional Francisco Gavida, donde ya se había hablado también de algunos trabajos, y el Parque Arqueológico Joya de Serén. En el caso del Parque Arqueológico Joya de Serén estamos mejorando toda la museografía y la museología. En el 93 es que se declara, en el 1993 se declara Joya de Serén como Patrimonio de la Humanidad. Desde ese año Joya de Serén no había tenido absolutamente ningún tipo de mantenimiento a los pozos principales donde están las estructuras, y bueno, se hacía necesario. De hecho, estábamos teniendo bastante humedad por condensación, eso generaba hongos en las estructuras y obviamente ponía en peligro, ¿no?, las estructuras que se han mantenido por miles y miles de años. Recordemos que Joya de Serén es la Pompeya de Centroamérica. Es un terreno bastante complicado porque es de ceniza volcánica, y cualquier tipo de trabajo en Joya de Serén ha representado realmente un gran reto para la constructora también para los arqueólogos. Y tengo una buena noticia además, o sea, en el proceso de construcción se encontraron dos nuevas estructuras que deben ser excavadas y obviamente le dan le dan más valor, le agregan valor al patrimonio que ahí tenemos, pero además hemos mejorado cosas tan básicas como poder construir una cafetería de verdad, poder tener los espacios de ventas que antes literalmente eran 4 árboles con unas bolsas que tenían ahí. Sí, recuerdo que era una situación medio complicada. Poner alumbrado eléctrico en Joya de Serén, que no había, por ejemplo, mejorar de los baños, mejorar los techos para proteger las estructuras, pero también poder hacer unos nuevos senderos que te permitan un viaje 360 de toda la estructura y no solamente el poder ver 2 o 3 caras de cada estructura. 8 de la noche con 14 minutos. Antes de irnos a la primera pausa, solo reiterar entonces, ministra, los espacios que van a ser aperturados mañana nuevamente. Mañana iniciamos con parques nacionales, Zoológico Nacional, Parque Saburuirao, Parque Infantil, que de hecho también va a entrar en obras de recuperación junto al Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia. Vamos también a abrir la Pinacoteca, que está en Ixcapres, el Museo Regional de Oriente, el Museo Regional de Occidente, y seguimos abriendo mañana Teatro Nacional de Santa Ana, Teatro Nacional de San Salvador y Teatro Nacional de San Miguel. Y todos con protocolos estrictos, me imagino. Todos con protocolos estrictos. Vamos a ir rápidamente a la primera pausa, 8 de la noche con 15 minutos, ya regresamos. Desde que estaba
en el kinder, mi mamá me comentaba, no, tú decías que ibas a ser médico, tú querías ayudar a los demás. Creo que a alguien que desde un inicio tiene presente que quiere ser médico, pues se le hace mucho más fácil el poder recorrerlo y sobre todo el resultado al final, pues garantiza que se haga con pasión y se haga con amor. Realmente yo regresaba de mi formación en el extranjero, en el cual aprendí cirugía avanzada gastrointestinal de mínima invasión. Entonces comienzo a realizar todas mis actividades de manera ad honorem, porque sabía que la dificultad precisamente del sistema de salud pues hace que no tengamos tanta facilidad para contratar recursos o tanta facilidad para poder dar lo necesario en insumos, medicamentos, tratamientos. Me recuerdo los momentos en que teníamos que utilizar el mismo traje de sala de operaciones porque no había para lavar los trajes de sala de operaciones, no teníamos mascarillas para entrar al quirófano, y eso comienza a contrastar la realidad. Uno quiere dar todo por ayudar a un paciente, pero también da un poco de sentimiento y de enojo, molestia el hecho de que no tengamos lo necesario para poder ayudarlos. Yo al llegar encuentro un sistema de salud totalmente descuidado, un sistema de salud con serias deficiencias desde logística, desde equipo médico, desde adecuación de infraestructura, que un sistema de salud que esas serias deficiencias habían sido acumuladas por años, pero de repente nos notifican que en enero hay un nuevo virus. Ese nuevo virus se está desarrollando en China, todos a la expectativa, comenzamos a ver el análisis, comienza a hacerse toda la evaluación y la formulación del equipo, el gabinete de salud ampliado, y sabíamos que la Organización Mundial siempre había recomendado dos cosas sumamente importantes. Retrasen la llegada del virus el mayor tiempo posible. ¿Pero por qué? Porque había que adecuar los sistemas de salud. Ningún país estaba preparado. Lo que ha permitido que El Salvador sea un referente, y creo yo que a pesar que el panorama no pintaba bien, fue el compromiso de los salvadoreños, el compromiso del personal de salud y tener el apoyo del presidente de la República para poder desarrollar todas las estrategias. Nos dieron la prioridad que representaba la enfermedad. No todos los sectores daban esa prioridad. Habían sectores que decían que pues era una gripe fuerte, que decían que era un show político, y en ningún momento eso se pasó por la mente de este gobierno. Queremos que esta administración sea recordada como la administración en la cual se le dio la solución a los problemas de salud de la población salvadoreña, se le dio el acercamiento y sobre todo se le dio las herramientas necesarias al personal de salud para poder lograr ese objetivo. Con nosotros, 8 de la noche con 19 minutos, seguimos conversando con la ministra de Cultura, Suezi Callejas, y estábamos hablando precisamente antes de la pausa sobre la reapertura, mejor dicho, de los nuevos parques. Nos llama mucho la atención, ministra, también ya hemos visto que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, ya presentó el presupuesto general de la Nación 2021. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio de Cultura? ¿Hay un incremento o se mantiene con el presupuesto que tenía en el 2020? Hay un incremento para el Ministerio de Cultura. Como todos sabemos, tenemos también unas inversiones necesarias que realizar, y esas inversiones son en formación en artes, en gestión cultural para todo el país, también en la inversión para la creación de las 14 orquestas que necesitamos en cada uno de los departamentos del sistema de coros y orquestas para poder brindar no solamente un servicio a los niños, sino una opción, acceso al arte y la cultura, pero también la creación de varios centros nacionales de artes para que no todo esté concentrado en San Salvador. Y además, por supuesto, toda la inversión que se debe hacer en patrimonio, en investigación, en gestión del conocimiento, en poder proyectar la cultura salvadoreña fuera de nuestras fronteras. Y bueno, esto obviamente nunca se había tenido un plan tan claro. ¿De cuánto es el incremento, ministra? ¿Cuánto era el presupuesto antes y cuánto es ahora? 21 millones de dólares es el presupuesto real que se tiene para el Ministerio de Cultura. El año pasado salió de 22.3, pero fue porque la Asamblea Legislativa otorgó unos proyectos, unos financiamientos a unos proyectos, unas ONGs y unas restauraciones que al no poderse ejecutar desde la Asamblea Legislativa se trasladan vía PTR al Ministerio, pero
se integran, pero realmente no forman parte del presupuesto del ministerio porque ya están etiquetados, ¿verdad? Ministra, ¿qué responde usted a las personas que de pronto en casa han de consultar y dicen, bueno, ¿por qué incrementar un presupuesto de cultura en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, cuando no es necesario? Al contrario. ¿Cómo podemos responder a esos comentarios? Al contrario, la cultura es un derecho humano, también forma parte de un sector económico. Este sector económico se ha visto duramente golpeado. El artista es un trabajador dentro de todo el ámbito laboral del país y también su trabajo aporta. La cultura tiene índices económicos. Por ejemplo, y yo ahí sí pongo este ejemplo porque yo creo que nos da bastante un parámetro de cómo aporta la cultura en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con todos nosotros en plena pandemia, en cuarentena, si no hubiésemos tenido películas, si no hubiésemos tenido libros, si no hubiésemos tenido documentales, música, streaming, arte en general? ¿Qué hubiese pasado si Canal 10 no hubiese podido poner la franja de Aprendamos en Casa, ¿no? Todo esto forma parte de una economía creativa, forma parte de las industrias culturales. Por tanto, también nosotros todo el tiempo estamos consumiendo vía periódico, vía tablet, vía revista, ¿no? Cada aplicación que hay forma parte de este gran rubro. Entonces, obviamente, la educación artística no debe ser un lujo para ningún niño o niña en el país. Debe ser una obligación del Estado y debe estar a disposición de cada uno de ellos. Y por eso es que precisamente han incrementado el presupuesto para cultura, para impulsar todos estos proyectos. Pero, ministra, pregunta, ¿qué opina usted ante la negativa de la Asamblea Legislativa, donde dicen no vamos a aprobar este presupuesto porque está endeudado y no responde a las cifras económicas que realmente va a tener el país? Ellos hablan de un alto endeudamiento y en medio de una pandemia. ¿Qué responde la ministra de Cultura ante esta negativa de los diputados? Bueno, yo creo que es completamente lamentable la negativa porque no solamente vemos que le niegan el dinero a los artistas, pero luego van y se reúnen con ellos y les prometen y les dicen que nos vengan a exigir a nosotros en el Ministerio de Cultura que hagamos un plan de respuesta, por ejemplo, y por supuesto que lo estamos haciendo y por supuesto que de hecho ya se está ejecutando y con lo poco que tenemos estamos tratando de responder a la problemática, pero también el sector cultural fue en su momento como un espacio sagrado de la izquierda salvadoreña, específicamente del FMLN, que quisieron hacer ver a la población, a los artistas en específico, que ellos eran los paladines de la cultura y ellos iban a responder realmente, ¿verdad?, de todo aquello que no se había hecho, todos aquellos... somos un país que retrocedió, pasamos de tener un conservatorio, por ejemplo, de artes a no tenerlo, ¿verdad? Pasamos de tener un ministerio a tener un Consejo Nacional de Artes, luego una secretaría, luego otra vez el pleito del ministerio, hasta que al final lo tuvimos. Pasamos de tener este florecimiento cultural al poder construir estos grandes espacios como el Teatro Nacional a principios del siglo pasado, a no tener nada, a tener nuestros espacios cerrados. Nosotros nos encontramos con un ministerio mal administrado, que por supuesto tiene una carga laboral muy alta, pero eso ya es nuestra realidad. Ahora nosotros tenemos también que pensar en la inversión cultural, no todo puede ser salarios, ¿verdad? Y aquí hablamos precisamente de política, esto me da paso al siguiente tema, y es cómo ve Suezi Callejas la situación política electoral en el país. Entiendo que va como candidata a diputada propietaria por San Salvador bajo Nuevas Ideas. En efecto, bueno, tengo que agradecer a todas las personas de Nuevas Ideas que decidieron darme la oportunidad para representarles en la Asamblea Legislativa, en este momento ya como candidata. Creo que va a ser una experiencia importante porque, bueno, ahora estamos sufriendo una ingobernabilidad provocada sobre todo por los berrinches. Somos un gobierno que no tiene maletines negros y eso evidentemente, o sobresueldos, y eso evidentemente ha molestado a muchos. Muchos que gozan del poder, de la burocracia, de la corrupción en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ha llegado el momento de un cambio y ese cambio lo llevamos nosotros a través... ¿Quiénes, ministra? Muchos de los diputados actualmente, o sea, porque son ellos los que obviamente están acostumbrados a esas malas prácticas.
Y cuando llega un presidente que simplemente dice, no, eso no va a pasar en mi gobierno, pues entonces empiezan a no aprobarte las leyes. Estuvimos una emergencia, pasó yo creo lo peor que pudimos pasar en muchos años, en los últimos 100 años fue esta emergencia, esta pandemia que de hecho hay que ver el mundo cómo se está comportando. Muchos países hoy día han estado cerrando aeropuertos, han estado regresando al confinamiento y nosotros al contrario vamos avanzando hacia la reapertura, vamos poco a poco, pero eso gracias a que se tomaron las decisiones correctas en el momento correcto. El presidente lo hizo y todos nosotros obviamente lo apoyamos. Hoy en medio de esta futura campaña, ¿cuándo Suezy Callejas estaría renunciando a su cargo como ministra de Cultura para dedicarse de lleno a la campaña política? Según la ley, tengo que hacerlo 3 meses antes de la fecha de las elecciones. Así que eso me deja hasta noviembre, finales de noviembre, 27. ¿Va a ser un permiso sin goce de sueldo? No, voy a renunciar. Es lo que dice la ley. No puedo estar, porque si pido un permiso sin goce de sueldo, estaría siempre nombrada. Ministra, va a ser una campaña bastante fuerte, bastante dura. Yo creo políticamente hablando. Yo creo que va a ser políticamente dura, pero también personalmente dura, porque este es el momento en el que la gente no está realmente, los opositores sobre todo, ¿no? La oposición, Arena y el Frente, que se han unido, bueno, también Parker y sus pocos aliados, se han unido para hacer un solo bloque que obviamente están en contra de nosotros que representamos una renovación, un cambio, nuevas ideas en específico, pero además que nosotros estamos conscientes de los planes del gobierno y de que es necesario legislar con una estrategia de gobierno para el beneficio y el bienestar social del país, no para el bienestar social, bueno, para el bienestar económico de unos cuantos, porque al final yo creo que está más que claro, aquí el dinero está mal repartido, lo tienen pocas personas, pero eso no, tampoco se trata de quitarle el dinero a la gente que tiene y dárselo a los demás, no, se trata realmente de que todos tengamos el mejor desarrollo personal y económico posible. ¿Cuál es su percepción, ministra, ahora sobre esta campaña, esta posible campaña, bueno, la campaña que se viene? ¿Cómo ve usted el apoyo que podría tener los salvadoreños en San Salvador para Suezy Callejas? Yo creo que más que para mí, el apoyo es realmente para un proyecto. O sea, yo estoy aquí, pero yo no me represento a mí misma, yo represento un proyecto, una estrategia, una plataforma de gobierno y por supuesto creo que al final son los sueños de muchos salvadoreños que están puestos en que este país tiene que crecer, pero tiene que crecer de una manera responsable, consciente y no simplemente, no es verdad que no hay dinero en El Salvador. Lo que sí ha pasado es que nos lo han robado durante muchos años. Varios expresidentes, uno en Nicaragua, el otro preso, el otro muerto, y otros que simplemente todavía no les ha llegado su momento porque no ha salido a la luz todo lo que han hecho, a pesar de que es como un secreto a voces. Pero la corrupción nos ha robado más allá de dinero, nos ha robado la posibilidad de crecer, nos han robado la posibilidad de que nuestros hijos o los hijos de nuestra familia puedan tener más posibilidades de crecimiento y desarrollo. Ministra, ¿qué opina usted de la gente que opina que este gobierno está actuando igual a los mismos de siempre? Creo que son parte de los mismos de siempre y nos quieren jalar hacia ese lugar, ¿verdad? A veces el presidente dice, cuando estás luchando, si sos león y estás luchando con un tiburón, el tiburón siempre te va a querer jalar al mar para poder tener la pelea, déjalo que salga. Entonces eso es lo que regularmente uno debe de hacer, ¿no? Esperar porque las cosas caen por su propio peso, creo yo, y sobre todo cada quien se va viendo. Cualquier calumnia, cualquier chisme, o sea, al final andan diciendo todo tipo de cosas, que ganamos no sé cuántos sueldos, que sí nos dan sobresueldo, que hay maletines, que somos unos corruptos, que no sé qué. A mí hasta me sacaron una cosa de unos pianos que yo decía, bueno, si tanto les interesa, yo voy y les cuento, pero ya contándoles ya pierde el chiste porque no es nada atractivo, pero al final están ahí todos los troles molestando. Yo creo que tienen miedo obviamente porque la población ya no es una población que se informa por un solo medio, ¿verdad? O por un solo periódico o por dos. Es una población que está ávida, que tiene información
en redes sociales y que la puede buscar y encontrar de una manera directa e individual, ¿no? No necesitan intermediarios para tener la información, y eso es lo más bonito de este siglo, y yo creo que lo que nosotros tenemos que aprovechar, somos jóvenes, pero también estamos conscientes que el país necesita no solo inversión para los jóvenes y los niños, sino también para las personas adultas y para que tengan un mejor futuro todos. Por supuesto. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista de Noticiero El Salvador. Esperemos que no sea la última vez que nos visite. Claro que no, y muchas gracias a todos, de verdad, les deseo buenas noches, descansen y ojalá puedan visitarnos en los espacios culturales y disfrutar de una agenda nacional y cultural dedicada para ustedes después de la pandemia. Por supuesto. Bueno, ya está detrás de cámara también nuestra segunda invitada, Milena Mayorga, embajadora nominada de El Salvador en Estados Unidos. Permítanos hacer una pequeña pausa y regresamos con más. Este puente le significa a la gente un salto en su calidad de vida. Los detractores han escrito que el puente se acabó, que se lo llevó el río. Me da pena por ellos, pues, porque realmente no es esa la realidad. Pero la gente aquí que no podía pasar cuando el río estaba grande, ni siquiera en un caballo, yo vi pasar a la gente en el cable para ir a la escuela, a los niños, por el cable. Imagínense, se desprende de allí un niño. Yo sentí un dolor tan grande cuando vi cruzarse la gente ahí, pero también una emoción mucho más grande cuando la gente arrancó la garrucha y tenía su puente. Había un proyecto de reparación de esta escuela, el Manzanillo. Vine a encontrar que era un proyecto tremendo porque solo era arreglar el techo, pero las paredes estaban rotas. Dije, no, este proyecto se para porque no podemos poner techo en unas paredes que no sirven. La planificación era de hacerle servicios lavables. La amueblamos, sus pizarrones y todo. Para mí, en primer lugar, dignifica a los niños, porque tanto valen los niños del Manzanillo como valen los niños del Escalón o de cualquier lugar. Este ha sido un proyecto para ellos increíble, porque nunca han venido nadie a buscar una mejora para estas escuelas que están en lo más recóndito del país. Esa es la visión que tenemos en este gobierno, cambiar esa actitud cultural del desprecio por la virtud cultural del amor. El presidente Nayib Bukele, en su campaña, una promesa fue la construcción de un campus universitario aquí en Chalatenango. El penal está en proceso de demolición. Vamos a hacer de aquí, de este lugar, un emblema histórico. Desde que lo dijo el señor presidente, se ha empezado a trabajar en esto. Es demasiado grande y emocionante saber que las nuevas generaciones chalatecas, de Cabañas, de Santana, de donde quieran, van a tener en este centro universitario una puerta de entrada a la vida. Estoy segura de que vamos para adelante construyendo nuevas obras de progreso, de dignidad, de amor para este pueblo y de solución a sus problemas más sentidos. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la noche con 35 minutos y ya está con nosotros nuestra segunda entrevistada. Está con nosotros la embajadora nominada de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, a quien le damos la cordial bienvenida a este espacio de entrevista de Noticiero El Salvador, el noticiero de la gente, del pueblo salvadoreño. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo y sobre todo que la población está muy pendiente de este nuevo espacio. Sabemos que es un canal que ya existía, pero con una programación muy tradicional, y hoy tenemos la programación que nos merecemos todos los salvadoreños. Así que felicito también a todos los que hacen posible las producciones durante el día, pero el Noticiero El Salvador y este segmento de entrevistas. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia. El pasado 24 de noviembre, para tenerle un poquito de contexto, fue juramentada por el presidente de la República como embajadora nominada de El Salvador ante los Estados Unidos.
¿Cuál es el compromiso de este nuevo título bajo esta nominación? Porque hay temas importantes, como por ejemplo el TPS. Claro, sí, por supuesto, ese es el área muy humana, el tema de migración irregular, que por cierto te quiero decir que OIM nos ha dado unas cifras impresionantes donde se ha reducido en un 90%, inclusive ahora con la apertura de fronteras salió caravana de Honduras, pero no salió caravana de El Salvador. Y es que fíjate que se dan dos fenómenos, hay dos como principales causas por qué un salvadoreño va a salir de su nación a buscar oportunidades laborales y porque quizás está huyendo de la delincuencia o tienen un hijo que también está siendo asediado por las pandillas, entonces lo más fácil es sacarlo del país. Y durante 35 años lo que hizo o hicieron los anteriores gobiernos fue expulsar a nuestra gente que tiene una excelente mano de obra y que ha ido a otras naciones, no solamente a Estados Unidos, que ya rondan de 2.5 a 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, sino que a otras partes del mundo, y han demostrado que somos excelentes trabajadores, que cumplimos con la ley, que además muchos ya son empresarios y también fomentan, ¿verdad?, diferentes sectores, industria, agro, entre otros. Es más, el día de hoy recibí una carta de intención. ¿Por qué? Porque esta semana yo he estado hablando muchísimo de que queremos a la diáspora como socios del desarrollo. Y he estado explicando en medios como este de qué se trata. Y se trata de traer ese capital, esa recopilación de sabiduría, de experiencia que en otros países han podido desarrollar. Y por ejemplo, hoy recibí una carta de intención en donde nos mencionaban que esta empresa salvadoreña, fundada por un salvadoreño, quiere venir a instalar en nuestro país no es un aeropuerto, es como un hangar para recibir y dan como por ejemplo arreglan aviones de clase ejecutiva, dan servicios de vuelos para ejecutivos y lo quieren proyectar para Centroamérica y para el Caribe. Entonces es muy importante que empresas como esta, que maneja un nivel o un servicio como muy especializado en donde son para una clase ejecutiva o una clase bien alta, esté viendo a El Salvador como una alternativa para venir a instalar sus operaciones. Embajadora, los primeros días luego de su nominación por parte del presidente de la República surgieron algunas críticas de hermanos tepecianos que viven en los Estados Unidos por una frase que usted dijo y lo quiero citar: el corazón de la nueva agenda con Washington es explicar a nuestros compatriotas que nuestro presidente está generando las condiciones para su retorno. ¿A qué se refería con esto, embajadora, que ha puesto muy inquieto a la comunidad tepeciana? Claro. Si bien nunca me refería a los tepecianos, ellos saben que contaron con mi respaldo cuando vino la alianza por el TPS a la Asamblea Legislativa. Hasta manifestaciones en sí, Estados bueno, Unidos. Esta misma alianza por el TPS yo los recibí en mi despacho cuando era diputada. Yo propuse una comisión, que se conformara una comisión especial para darle seguimiento, y con ellos mismos enlacé ese jueves en la mañana que otro grupo fue en la tarde en frente de la embajada a manifestar su preocupación. Y creo que es noble, es normal, es un tema humano, como te lo dije al principio, el tema migratorio. Y el presidente Bukele me ha manifestado en un sinnúmero de veces que él ya se reunió con ellos, que les prometió que les iba a ayudar y por ende les consiguió un periodo de gracia de 365 días y vamos a seguir luchando para conseguirles una renovación o un estatus migratorio diferente. Pero no me refería a ellos, me refería a una estrategia que es parte del Plan Cuscatlán, que es el retorno incluso del capital. No es que se esté creando las condiciones para que ellos se regresen. Fíjate que hay una encuesta que hace una semana la Canciller de la República la dio a conocer y fue la CEPAL quien en parte patrocinó esta encuesta y decía que de 10 salvadoreños en Estados Unidos, 5 quieren retornar a El Salvador de forma voluntaria a invertir o a retirarse. Entonces yo me estaba refiriendo a toda esta diáspora que quiere regresar a su país, porque imagínate, hay tantos salvadoreños por todos lados del mundo, y se dio un fenómeno como por ejemplo el de Israel, entre otros países, en donde luego quieres regresar, quieres retornar a tu país.
Entonces, para ellos es que estamos preparando las condiciones. Y estos días atrás, no solamente he estado anunciando cómo es la política de trabajo que vamos a tener, que vamos a enfocarnos muchísimo en el tema de atracción de inversión. Y es por eso que estuve reunida con Bandesal para que les creen un área especializada para el acompañamiento de estas empresas que, bueno, en El Salvador no tienen récord crediticio, que necesitan también acceso a créditos para poder formar quizás un APP, un asocio público-privado, entre otros, o participar de algunas concesiones, pero necesitan acceder a créditos. Entonces, vamos a, en conjunto con ellos, abrir esta área especializada. También me senté a hablar con otros actores que van a ser sumamente importantes para la atracción de la inversión, porque eso es lo que nosotros estamos ahorita, nos estamos enfocando. Yo te daba el ejemplo de este hermano salvadoreño que quiere venir a instalar sus operaciones, que ya está en México, está en todo California y está pensando en El Salvador. Y él es de la diáspora y él prácticamente nos entendió el modelo que nosotros queremos venderle a la diáspora para que puedan venir a invertir en nuestro país. Y muchos otros a comprar casas, ser parte de las zonas de desarrollo como Aerotrópolis, Surf City, entre otros polos que se van a ir desarrollando. Y muchos incluso están pidiendo el tema de votos. ¿Qué opina usted, embajadora, sobre este pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde decide excluir del proceso de elecciones 2021 a los salvadoreños en el exterior? Bueno, esa es la forma como los políticos tradicionales le responden a la diáspora. Yo luché especialmente porque se les respetara este derecho, esta garantía constitucional. Le di iniciativa de ley a este proyecto para que ellos pudieran tener incluso una circunscripción específica como el Departamento 15 y participar del sufragio pasivo, pero en estas elecciones poder votar por sus alcaldes y sus diputados. Y es allá en la Asamblea quienes lo impidieron. Además, también incumplieron una resolución de la Sala y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral dio esa mala noticia. Así es como le responden a la diáspora, porque le tienen miedo a ese voto de castigo, porque fueron 35 años expulsándolos y nunca se les ha dado las garantías para volver, para invertir. Conozco otro caso de otro salvadoreño exitoso, y lo he mencionado en otras entrevistas, que es miembro ya de los ejecutivos de Activision. Los que juegan videojuegos saben de esta empresa, porque hacen Call of Duty, entre otros. Ellos querían venir a instalar su empresa acá en El Salvador. Necesitaban mano de obra muy calificada, como es la de los salvadoreños, y fue tan burocrático que tuvieron que moverse para otra zona. Y El Salvador se perdió de tener este tipo de empresas que van muy acorde a los nuevos países. Siempre para mantenernos con el tema del proceso de elecciones 2021 y la decisión del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Olivo decía que había pedido 40 millones de dólares para el voto en el exterior. Bien, yo creo que el presupuesto también se ha pedido para poder mejorar muchos otros servicios, y ellos tuvieron el tiempo también para justificarlo y que fuera de forma electrónica, pero lo que se votó en la Asamblea Legislativa no era para que fuera un voto electrónico, sino que un voto postal. Y además se hablaba de alcaldes, nunca se habló de poder votar por diputados. Entonces también yo creo que este fue el tira y encoge, en donde la Asamblea Legislativa no le estaba permitiendo a la diáspora el voto. ¿Será una estrategia política? Ya te lo menciono, si al final tienen miedo la diáspora. Vive en otro tipo de sociedades donde la democracia realmente funciona y quieren eso para el país. Y es difícil romper estos paradigmas y crear los cambios y reconstruir un país que ha sido golpeado por la corrupción. Acabamos de ver cómo interpelaron a un ministro de Defensa que es de territorio y el otro... Ahorita acaban de interpelar al ministro de Defensa, que es de territorio, y el otro está con arresto domiciliar, y además hemos visto que el exministro de Defensa le tienen incautadas propiedades que son mansiones, y fue durante los 10 años del FMLN. ¿Se refiere al general David Munguía Payés? Sí, una gran diferencia. Están sacando todos los actos de corrupción que hicieron, no solamente en los últimos 10 años, sino que en los 35 años que gobernaron y cogobernaron de forma perfecta. Tú hablaste del TPS. El TPS se perdió en el gobierno de Sánchez Serén,
¿Por qué? Yo no me acuerdo haber visto, y tal vez tú que eres periodista me puedes corregir, a Sánchez Serén visitando la Casa Blanca. ¿Se habrá tomado una foto con algún presidente de Estados Unidos? No, pero se tomó muchas fotos en Cuba, con el presidente de Cuba, en Venezuela, donde dijo que era el faro, del faro que nos iluminaba. Y entonces la mirada de El Salvador estaba en el sur y nunca en el norte, donde están casi 3 millones de salvadoreños. Y ahora a nosotros nos toca pelear, y ya se consiguió este periodo de gracia de 1 año por un acuerdo bilateral con el presidente Bukele y el presidente Trump, y vamos a seguir luchando porque se consiga un estatus migratorio permanente. Embajadora, hay muchas personas que opinan que la política del gobierno es muy apegada a la de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted al respecto? Yo veo realmente muy positivo que se hayan retomado esos lazos de amistad con Estados Unidos, y le toca al presidente de turno, pero vamos a seguirlas afianzando con el presidente que llegue a la Casa Blanca, porque se trata de relaciones de países, y esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos la mirada en casi 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos y que aportan a la economía también norteamericana. No solamente alrededor de un 15% del PIB en El Salvador es de remesas, es que allá ellos también aportan. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar, la clase de seres humanos que somos los salvadoreños y cómo estamos dispuestos a trabajar, a cumplir la ley, y ellos también quieren ver un mejor país, y es por eso que es necesario y urgente que las relaciones entre nuestras dos naciones cada día vayan en aumento y mejorando y afianzándose. Nos vamos a quedar siempre en los Estados Unidos. Hay otros temas importantes. Hay una carta de 6 congresistas donde hablan algunas cosas importantes que es bueno analizar. Así que ya venimos, vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos con más. No bajes la guardia para contener el coronavirus. Por eso, cuando regreses a casa, quítate los zapatos, déjalos en la entrada y no toques nada. Deja mochila, cartera, llaves, billetera y teléfonos en una caja cerca de la entrada. Lávate las manos y quítate la mascarilla. Quítate la ropa y ponla en una cesta para lavar. Báñate y si no puedes, lávate las manos, brazos, cuello y cara. Desinfecta tu mochila, cartera, billetera, teléfono, documentos y llaves con un sanitizador o una solución de alcohol y agua. Desinfecta también los picaportes, chapas e interruptores de luz. No bajes la guardia. El virus está ahí afuera y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor que antes. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la mañana con 49 minutos y estamos charlando con la embajadora nominada de El Salvador, Milena Mayorga, y precisamente hay temas importantes y se lo dejábamos antes de irnos a la pausa. 6 congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente de la República para manifestarle la preocupación de, y cito, un alejamiento lento pero seguro del Estado de Derecho y normas de la democracia. Ellos hablan que están preocupados por uso de tropas militares en la Asamblea Legislativa, hablan sobre esta supuesta negociación entre el gobierno y las pandillas y además están hablando de otras cosas, entre ataques a una subsidiaria de una empresa estadounidense. ¿Qué reacción tiene al respecto, embajador, y si esto no le podría traer complicaciones para hacer su trabajo una vez termine el proceso del beneplácito en Washington? Lo importante es que escuchen la otra cara de la moneda. Yo desde hace 7 meses he venido hablando que he podido percibir el ataque al Plan Control Territorial. Primero, sentaron en el banquillo a Osiris Luna. Segundo, al ministro de Defensa. Luego, al director de la PNC. Y así van a continuar. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. Y tenemos una reducción de homicidios histórica. Y esto es lo que nos va a ayudar y nos ha ayudado incluso con la alerta de viaje internacional, que ya de 3 casi pasamos a 2. Y Costa Rica hoy anunciaron que es alerta número 4.
Costa Rica, que vive del turismo. ¿Por qué? Porque es inseguro, no solamente por el tema de la pandemia, sino que por la delincuencia. ¿Cuál es el espíritu entonces de estas cartas? Y dos, déjame terminar, lo segundo es el plan de asfixia fiscal y económico. No lo digo yo, ya estamos viendo cómo todos los créditos los están negando y además de ellos los están también trastocando, porque uno de los créditos del BID no tenían por qué ellos desviar una partida, recortarle al Hospital de El Salvador y subirle a los alcaldes. ¿Para qué? Para fines electorales. Y lo dijo uno de los diputados miembros de esa Comisión de Hacienda. Entonces, son dos ejes muy claros. Por primera vez, hace 2 semanas, el ministro de Hacienda, Zelaya, no fue a los jueves de evasores a dejar personalmente los casos a la Fiscalía. ¿Tú no crees que hay detrás de eso todo un plan para desarticular lo bien que está caminando El Salvador y hacia dónde vamos, cuando la corrupción es la que le ha robado más de 44.000 millones de dólares a este país, que se pudieron haber invertido en hospitales, en educación, en seguridad, entre otros? Entonces, hay que ir a contar la otra cara de la moneda, la otra parte de la historia, en donde la OIM reporta que la migración irregular ha disminuido, el índice de homicidios y feminicidios también, entre otros, que son acuerdos que se necesitan entre naciones para poder lograr realmente una prosperidad en nuestra nación y que vengan los inversionistas, porque si nosotros no controlamos los territorios, los va a controlar la delincuencia y por ende no va a venir la inversión. Entonces es muy importante estos dos ejes que yo he venido denunciando y por eso es que era necesario ya la designación de una embajadora para que pueda ir a platicar de primera mano y que sepan lo que se está haciendo, los esfuerzos que se está haciendo en turismo, en Surf City, lo que se está haciendo para inversión en Aerópolis, entre otros. El embajador Ronald Johnson dijo obviamente que estas cartas no eran ningún peligro, ni mucho menos una amenaza. Lo que yo te estoy explicando es el Congreso es muy amplio, es muy grande. Y bueno, son cartas de intención que incluso donde expresaban su preocupación, pero hay algunos congresistas que ni siquiera se van a reelegir. Entonces yo creo que es importante que los demás y el resto, y hubo un congresista esta semana que hizo muy buena mención del combate a la corrupción que está haciendo El Salvador. Y este es el tipo de información que también tienen que conocer los salvadoreños. No sé si tú te enteraste de este mensaje a través de la red Twitter, donde también este congresista en esta semana hablaba del buen trabajo que está haciendo El Salvador. Esto es lo que necesitamos. Ir a sentarnos y explicarles la estrategia de trabajo del presidente Nayib Bukele y su gabinete. Y nos vamos a quedar precisamente en el Congreso. ¿Cómo avanza el proceso de beneplácito por parte del Congreso ante su nombramiento como embajadora nominada de El Salvador ante los Estados Unidos? Ahorita estoy en un proceso en el Departamento de Estado en Estados Unidos que tiene 4 fases, estoy apenas en la primera fase y por supuesto que lleva ciertos tiempos. Y hay que ser pues muy respetuoso de sus procesos, porque son procesos en Estados Unidos. Ahora, aquí en El Salvador, por ser diputada electa y fui la 4ª diputada más votada en este periodo, yo no puedo renunciar. Yo tengo que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para poder ejercer otro cargo de igual importancia. Y todavía no estamos en este proceso porque creo que para que saltarnos las etapas, primeramente tiene que venir el beneplácito de Estados Unidos, entonces para renunciar completamente a mi plaza de diputada. ¿Y le van a dar permiso, embajadora, dado que algunos comentarios de políticos dicen ella no tiene la experiencia para poder ser una embajadora ante Washington? Esos son nada más, yo he tenido como 43 episodios de violencia que los vine denunciando en diferentes instituciones. La Fiscalía me dejó sola, la Sala de lo Constitucional me dejó sola, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos me dejó sola, y se suman, esos son comentarios que se van sumando. Yo te digo,
si no dan los votos, Estados Unidos se va a dar cuenta una vez más del bloqueo del Congreso salvadoreño hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele. Específicamente, ¿cuál sería el grupo parlamentario que ha dicho que no los va a dar? Porque al final esto es una democracia y pueden estar a gusto o no con las decisiones del presidente Nayib Bukele, pero que haya un Congreso que no tiene la facultad de meterse en la política exterior, porque esa facultad nada más, y quien la gira, la línea de trabajo es el Ejecutivo. ¿Lo cree posible que su ex partido incluso no le puede dar los votos para este...? No quisiera adelantar criterios, pero creo que se verían muy mal frente a lo que ellos siempre dicen defender, que es la democracia. Y sobre todo creo que bloquear al presidente Nayib Bukele de esa forma tan obvia sería muy mal para los que están yendo a hablar en Estados Unidos acerca de este gobierno. ¿Qué responde usted ante la oposición que dice la embajadora nominada no tiene la experiencia diplomática para el cargo? Que me dejen trabajar, que si el presidente Nayib Bukele me dio las credenciales y además los salvadoreños, porque yo quisiera escuchar a los salvadoreños. La diáspora me ha recibido muy bien su anuncio. La población en El Salvador también ha aplaudido este anuncio, no lo digo yo. Tenemos monitoreo de las redes sociales donde tú puedes ver también el sentir, el pensar de la gente. Y por supuesto que la oposición nunca va a estar a gusto con nada de lo que haga el presidente Nayib Bukele, sobre todo como yo he sido como muy rigurosa en señalar los acuerdos oscuros que se han hecho bajo la mesa y señalar el pacto de corruptos. Era normal que mandaran a sus defensores. ¿Cómo ve la tensión, embajador, entre el Ejecutivo y el Legislativo? Ya vemos, presentó el presupuesto general de la Nación, el gobierno, la Asamblea ha dicho, no se lo vamos a aprobar, está muy endeudado. Pero ¿desde dónde viene El Salvador? ¿Quién lo llevó incluso a caer en impago? Veamos la historia. Y ahora lo que estamos queriendo es rescatar este país. Y se necesita inversión en educación. Es el presupuesto más social que he visto en los últimos años. Va con un porcentaje del 5% del PIB que se equipara a México y a Estados Unidos para educación. Porque un pueblo educado es un pueblo que va a exigirle más a sus gobernantes. Y no se ha querido aumentar. Y la apuesta de un 5% en educación es muy bien vista por mí y por muchos. Ahora también, la diáspora se queja mucho de los consulados. Viene también una partida de 25 millones para mejorar los servicios en el exterior. Esa es parte de este nuevo presupuesto. No solamente eso, sino que ya viene presupuestado los bonos para toda la seguridad, digamos, para todos los elementos de seguridad, para las pensiones, entre otros. O sea, al final creo que es importante sentarse a platicar, y entiendo que el ministro Zelaya ha invitado, ¿verdad?, a gente muy puntual de los diferentes partidos políticos y de la Comisión de Hacienda para discutir. Pero tú no puedes negar algo que tú no has discutido. Embajadora, ¿qué calificativo, y le hablo también como su rol de diputada actualmente, ¿qué calificativo le pone usted a la Asamblea Legislativa, a los diputados? Tienen tosudez. Ya es una clase política que está caducando, que se resiste a transformarse, a renovarse. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, es lo que se percibe, y creen que obstruyendo van a subsistir, y no. Yo creo que ya están llegando a su final los partidos políticos que nacieron de la guerra, tienen la misma madre que es la guerra, y que ese modelo ya tuvo la oportunidad de estar o tomar las riendas del Salvador, y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Y creo que están utilizando el poco poder que les queda, inclusive lo hemos visto en las últimas elecciones de segundo grado y específicamente en la Corte de Cuentas de la República, donde eligieron a un magistrado que cometió un delito sacando información de una auditoría preliminar. O también se habla del Procurador de Derechos Humanos, que es inconstitucional, dicen que es financista del FMLN. Que fue inconstitucional su elección, y así podemos seguir nosotros hablando de cómo se han hecho las elecciones de segundo grado y cómo las quieren instrumentalizar. Inclusive yo he hablado cómo se quiere instrumentalizar la Asamblea Legislativa para hacer oposición, cuando no se trata de eso. La Asamblea Legislativa es un foro donde convergen todas las ideologías y las formas de pensar,
pero ha sido una aplanadora en contra de todo lo que el presidente Bukele ha querido hacer en este país. Y ya es por obstruir, por tosudez, por necedad, porque están desesperados y porque ya es una clase política que va a caducar. Embajadora, pero la oposición dice lo mismo del gobierno, que no quiere negociar, que no se quiere sentar y que está poniendo uno y otro obstáculo para poder solventar los problemas del país. Bueno, yo, por ejemplo, pude ver como miembros del gabinete de gobierno estuvieron una semana en la Asamblea Legislativa queriendo hacer la mejor ley para poder contrarrestar la pandemia, que por cierto, hemos salido súper bien calificados en las encuestas, a diferencia, y estoy hablando de la región, a diferencia de muchos otros países que ponían como referente, ponían a Guatemala, ponían a Costa Rica, y miren a dónde están las cifras de ellos y cómo están nuestras cifras. Las cifras hablan más, los resultados hablan más que todas las palabras, pero cuando yo pude percibir un gabinete de gobierno una semana entera sentada en la Asamblea Legislativa, inclusive el último día que fue un madrugón espantoso, yo tuve que dormir en una silla en la Asamblea Legislativa esperando votar por esta ley que era tan importante, y al final la deshicieron y la hicieron como a ellos les parecía, y no es así. Quien está y quien eligió que estuviera a la cabeza de El Salvador fue el pueblo salvadoreño al presidente Nayib Bukele, y le quieren imponer muchas veces la forma de cómo gobernar, y discúlpenme, pero ya tuvieron sus 35 años. 9 de la noche con 2 minutos, así finalizamos. Embajadora nominada, muchísimas gracias, un placer verla en este espacio y esperemos que no sea la última. No, por supuesto, las veces que así consideren necesario voy a estar acá en este foro político y para hablar de los temas de actualidad y los avances en mi agenda, porque hay bastantes avances y hay también buenas noticias para todos aquellos en Estados Unidos que van a querer sacar, por ejemplo, muchos papeleos o constancias, la policía también. Ya ahora el director ofreció hacerlo a través de una forma digital para que puedan tener al final... De eso vamos a hablar en otra entrevista. Todos los avances que estamos teniendo desde que soy nominada, yo no me siento a esperar, yo me muevo para hacer la agenda más idónea para llevar a Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos. Nos vemos mañana a las... el lunes. Yo siento que voy jalado. Nos vemos de una vez el lunes a las 8 de la noche. Recuerden, hay emisiones los fines de semana, así que pendiente. Buenas noches, descansen.